Bienvenidos un día más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Ya estamos aquí una semana más y hoy vamos a hablar acerca de la rutina Wader. Quería hablar acerca de esta rutina porque nunca lo había tratado, este tema básicamente. Lo he dicho en otros episodios cuando hemos hablado de otro tipo de rutinas y demás, pero en concreto nunca había dedicado un episodio a hablar de la rutina Wader. Y me parece interesante básicamente porque muchas personas sé que estáis empezando a entrenar, todavía sois principiantes. Y voy a explicar cómo la frecuencia 1 quizás a mi modo de ver no son la mejor opción cuando nuestro objetivo es ganar masa muscular, pero siempre hay ciertos matices que debemos de tener en cuenta. Como siempre, antes de comenzar os recuerdo que las notas del episodio están en ivyamazares.com. Ahí tenéis todos los episodios para escuchar directamente. También tenéis artículos relacionados con la ganancia de masa muscular, la ganancia de fuerza, el entrenamiento en casa y todo ese tipo de cosas. Y además tenéis la guía para entrenar en casa con vuestro propio cuerpo, sin material, totalmente gratis ahí también. Así que echadle un vistazo en ivyamazares.com. Y como digo, quería hablar acerca de las rutinas Wader, porque es una de las opciones que más tenemos presentes, sobre todo cuando empezamos a entrenar. Yo no sé ahora mismo cómo está el tema en internet. Yo sé que cuando yo empecé, por ejemplo, buscaba rutinas, porque no tenías ni idea de entrenar, y buscabas en internet rutina para entrenar, para ganar masa muscular, por ejemplo. Y siempre encontraba lo típico de rutina Wader, era lo más típico. Ahora mismo, pues seguramente se siga viendo eso, pero ya quizás no tanto. Ahora se suelen ver mucho más otro tipo de rutinas quizás, que tienen un poco más de frecuencia y ese tipo de cosas. Pero como digo, todavía las rutinas Wader se suelen utilizar muchísimo, sobre todo por personas que están empezando. Y además, como se suelen ver también en personas muy avanzadas, que son culturistas profesionales y demás, que es lo que suelen utilizar básicamente, pero claro, no podemos compararnos con esa gente, entonces se suelen utilizar sin más, sobre todo también porque aparecen en muchas revistas, también aparecen en Instagram y demás, bueno, en definitiva, que aparecen en muchos sitios este tipo de rutinas y os voy a contar por qué a mi modo de ver quizás no es la mejor opción. En primer lugar, porque tienen muy poca frecuencia, o sea, ahora mismo a día de hoy ya sabemos que una frecuencia 1 quizás no sea lo más óptimo de cara a ganar masa muscular, es muy poca frecuencia. Y además tiene problemas asociados el entrenar solamente una vez a la semana un grupo muscular en concreto. Esos problemas asociados los voy a tratar ahora más adelante, pero como digo, si nuestro objetivo es ganar masa muscular, por lo menos sacarle el mayor partido a una rutina de entrenamiento, entrenar solamente una vez a la semana un músculo en concreto es muy poco tiempo. ¿Y qué problemas tiene esto de entrenar solamente una vez a la semana? Pues como digo, lo primero de todo, tiene demasiado volumen. O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos a meter en la espalda unas 16 series a la semana, podemos dividirlo en 2 sesiones que serían 8 y 8 y serían 2 entrenamientos más que óptimos, ¿vale? Pero si lo hacemos de una sola vez, el principal problema es que vamos a tener que meter esas 16 series en una sola sesión de entrenamiento. Esto, que a priori puede parecer, bueno, pues ya está, si a mí me gusta entrenar así, no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, en cierto modo, es un trabajo que también va a ser efectivo, pero va a haber también muchas series que van a ser series basura, van a ser series de relleno, series que no van a hacer más que entorpecer la recuperación y series que no las vas a sacar partido. Si bien sabemos a día de hoy que tenemos un volumen mínimo al cual tenemos que conseguir llegar por sesión, también tenemos un techo el cual, si sobrepasamos, no vamos a conseguir mayores ganancias. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que el volumen mínimo son 5 o 6 series en una sesión de entrenamiento. Bueno, pues bien, si llegamos ahí, todo perfecto. Pero si nos pasamos, por ejemplo, de unas 10 series en una sesión de entrenamiento, lo que va a pasar es que a partir de esas 10 series, por ejemplo, esto como digo son números básicamente aleatorios, cada uno tiene un techo mínimo y un techo máximo, pero más o menos por ahí se suelen mover esos rangos, pues como digo, si al final nos pasamos de este volumen máximo, lo que vamos a hacer es que esas 6 series que vamos a hacer posteriormente a las 10 series efectivas no van a tener efectos positivos, o sea, no vamos a ganar más masa muscular y lo que sí vamos a hacer es entorpecer la recuperación y que nos tardemos más días en recuperar, o sea, al final vamos a tener más agujetas, vamos a tener más dolor muscular y esto muchas veces se asocia también con que hemos hecho un trabajo bueno, o sea, que vamos a ganar masa muscular, que hemos entrenado bien y demás, y para nada es así, o sea, no quiere decir que hayas entrenado bien porque tengas 5 días agujetas. De hecho, si cada vez que entrenas tienes 5 días agujetas en ese músculo en concreto, posiblemente quiere decir que hagas un volumen excesivo. Entonces, bajo mi punto de vista, uno de los principales problemas es ese. Tenemos demasiado volumen en una sola sesión y si lo repartimos en 2 o 3 sesiones es mucho más efectivo. Luego también suelen estar mal estructuradas porque muchas veces, por ejemplo, la típica rutina es pecho tríceps, espalda bíceps, pierna hombro, abdominales y se acabó. Y en este sentido, por ejemplo, cada uno tenemos unos músculos que tenemos más fuertes, puntos débiles.
y debemos de sacarle partido en la medida de lo posible, o sea, hacer una rutina que esté enfocada en nosotros. Por eso siempre decimos que no se puede copiar una rutina que saquemos de internet, porque posiblemente esa rutina esté adaptada a una persona que necesite, por ejemplo, mejorar el hombro porque es su punto débil o mejorar las piernas porque es su punto débil y haga una frecuencia de entrenamiento, un volumen, una selección de ejercicios óptima para esa persona en concreto. Pero si cogemos esa rutina y la hacemos nosotros mismos, pero nosotros tenemos como puntos fuertes o puntos medianamente desarrollados el hombro y la pierna, ¿para qué vamos a meter más volumen ahí y para qué estamos quitando volumen de zonas que quizá nosotros sí que necesitemos darle más trabajo? Bueno, pues en este sentido, coger una rutina tan predefinida, tan estructurada ya que no podamos apenas mover ciertas cosas del lugar, pues al final hace que sea una rutina poco eficiente. Y bajo mi punto de vista, muchas personas suelen coger lo típico. Buscamos en internet, rutina Wader, tal, buscamos y nos aparece la típica Wader por defecto, en la cual, como digo, pecho, tríceps, espalda, bíceps, pierna, hombro, gemelo, abdominales y ya está. Y es la típica rutina que se suele realizar y, como digo, al fin y al cabo, ¿vamos a ganar masa muscular? Pues sí, porque venimos de no hacer nada, pero no es lo más óptimo. Luego, como tenemos el problema de que estamos metiendo demasiado volumen, tenemos el problema también de que tiene muy poca frecuencia y también de que quizás está un poco mal estructurada, como digo, todo esto al final es entre comillas, ¿vale? Porque se puede estructurar bien esta rutina, pero normalmente se suele hacer mal y al final tiene el problema también de que no permite una progresión tan buena como por ejemplo si hiciéramos una rutina en la cual trabajáramos un músculo 2 veces a la semana, por ejemplo, o metiéramos un volumen un poco más dividido. En ese sentido sabemos que si hacemos, por ejemplo, pierna 2 veces a la semana o, por ejemplo, un movimiento en concreto 2 veces a la semana, vamos a tener muchas más posibilidades de ir progresando que no si metemos, por ejemplo, solamente una vez a la semana un ejercicio en concreto. O sea, si hacemos una vez a la semana press de banca, va a ser muy complicado que progresemos pues más rápido en ese ejercicio en concreto. Entonces, bajo mi punto de vista, esto es algo importante. Debemos de progresar, debemos de hacernos más fuertes con el paso del tiempo. Y si no tenemos una frecuencia buena y hacemos demasiado volumen en cada sesión, la recuperación se va a ver comprometida y encima vamos a progresar muy, muy lento. Pero normalmente esto no quiere decir, como digo, esto es todo, entre comillas, se puede hacer esta rutina, se puede progresar, se puede hacer bien, evidentemente, y esto no quiere decir que al final no sea una buena opción para ti. Como siempre, en todo, hay ciertos matices, como decía al principio. Y por ejemplo, si es una rutina que a ti te gusta hacer, que a ti, vamos, que te motiva muchísimo, pues adelante, o sea, necesitas esta rutina sí o sí. Yo, como siempre digo, no la recomendaría para alguien que me venga y me diga, oye Iván, ¿qué rutina recomiendas para empezar a entrenar, para ganar músculo? Porque ahora mismo estoy un poco perdido, no sé cuál hacer y demás. Bueno, pues yo una rutina Wader en un principio nunca recomendaría más una rutina que fuera un poco más frecuencia 2, por ejemplo, con un volumen un poco más dividido, pero esta en concreto no. Ahora bien, si nos gusta hacer este tipo de enfoques, si nos gusta, por ejemplo, entrenar con frecuencia 1, adelante. ¿Vamos a progresar menos? Pues posiblemente sí. ¿Vamos a conseguir menos resultados? Pues posiblemente sí. Pero al final vamos a llegar al mismo punto. Hagamos esta rutina o hagamos otra. O sea, quiero decir con esto, si por ejemplo con una rutina en la que sea frecuencia 2 llegamos a un punto en concreto al cabo de 2 años, pues posiblemente con esta rutina también lleguemos a ese mismo punto. Lo que pasa es que en lugar de 2 años, pues tardemos 3 o 4 años, por así decirlo. Pero al mismo punto vamos a llegar. Entonces, ¿quiere decir que estas rutinas son malas? Bueno, pues no del todo. Simplemente tenemos que configurarla a nuestro modo y tenemos que ver si se adapta a nosotros. Si nos gusta hacerla, pues bien. Pero es que muchas veces hacemos estas rutinas y decimos, sí, es que a mí me gusta hacer la rutina Wader, o sea, se adapta a mí. Y es que, sinceramente, no hemos probado otro tipo de rutinas y no sabemos si nos gustan más o menos. Como siempre, hay que probar y ver la que más nos gusta, la que más se adapta y que mejor estructurada está con respecto a nosotros, a lo que queremos conseguir. Entonces, simplemente eso. Algo también importante a recalcar es que sobre todo cuando llevamos cierto tiempo ya entrenando y queremos dar cierto trabajo a músculos en concreto que tenemos un poco más atrasados, con rutinas de este tipo es bastante más complicado porque debemos de fijarnos también que cuando hacemos una rutina con más frecuencia tenemos muchas más posibilidades de entrenar un músculo ciertos días a la semana. En cambio así, por ejemplo, si entrenamos el pecho, la espalda y demás solamente una vez a la semana, pues tenemos muy pocas posibilidades de dar un estímulo correcto a ese músculo. Entonces, no es una opción óptima, bajo mi punto de vista, si somos novatos, intermedios o avanzados. Sobre todo en personas avanzadas lo suelen hacer así porque usan ciertas sustancias y es cierto que al final frecuencia 1, alto volumen, uso de sustancias, bueno, pues suelen ser rutinas que funcionan, pero funciona como funcionaría cualquier otra cosa, quiero decir. O sea, una rutina push-pull legs, que es frecuencia 2,
y demás, pues también va a funcionar. Lo que pasa que, como digo, al final tiene que adaptarse uno y tiene que gustar. Pero bajo mi punto de vista, eso, haría más frecuencia, dividiría un poco más el volumen y de esa manera vamos a ganar más masa muscular, o por lo menos lo vamos a hacer de forma más rápida, porque al punto que vamos a llegar va a ser básicamente el mismo. Lo que pasa es que vamos a tardar un poco más con la rutina Wader. Así que sin más, eso, tampoco os fijéis demasiado en Instagram si la hace una persona en concreto y está muy fuerte, porque eso no quiere decir nada. Al final esa persona igual lleva entrenando 15 años y ha probado todo tipo de rutinas, o como digo, simplemente ha llegado a un punto al cual llegaría antes si hubiera hecho otro tipo de enfoque diferente. Así que sin más eso, cualquier pregunta, duda o sugerencia me la dejáis en los comentarios si me escucháis desde iVoox. También me la podéis dejar a través de Instagram en @ivyamazares. Y sin más, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Que paséis buena semana. Chao.